Bienvenidos a esta sala Eduardo Con. Hoy presentamos un nuevo proyecto del Toro Celeste, un nuevo proyecto que esta vez lo hemos hecho en coedición, Fundación Unicaja y la editorial Toro Celeste, sobre la obra de yo creo, prácticamente creo que ya es un amigo, ¿no? Porque Antonio ha colaborado con nosotros anteriormente en la Feria del Libro, es un asiduo a todas las actividades literarias en las que desarrollamos, y la verdad que siempre emociona, siempre es agradable poder contar con su presencia. También quiero dar la bienvenida a Rafael Ballesteros. ¿Qué decir de Rafael? Rafael es un icono de nuestra poesía, de nuestras letras malagueñas y también de fuera de Málaga. Hoy, como digo, presentamos la antología del túnel. El túnel siempre se nos presenta como algo oscuro, algo sombrío, algo que puede ser una metamorfosis para llegar hacia un lugar mucho mejor, más agradable, pero que es inevitable tener que atravesar. Pero, como digo, para hablar de esta obra y sobre todo para hablar de poesía, mejor dejarle la palabra a ellos, a Rafael, al que ya desde aquí quiero dar la bienvenida y sobre todo agradecerle que nos acompañe en esta tarde tan calurosa. Queridos amigos y amigas, uno de los problemas más importantes que tiene la crítica española en los últimos años es, como sabéis muchos de vosotros y vosotras, fijar, concretar el canon de la poesía del siglo XX. Todavía a estas alturas, eso lo sabe bien el profesor Aguilar y algunos otros profesores que he visto aquí, hay una dificultad muy difícil de salvar, por ahora al menos, para fijar los cauces reales y concretos por los que se desarrolló la poesía del siglo XX. Está muy claro, creo yo, el 27, la generación del 27, incluyendo ya las mujeres del 27 y algún otro personaje del 27, escritor, etcétera, que no estaba comprendido en los importantes, en los cruciales, y después la valoración de la prosa, de la narrativa del 27, que también la hubo y muy importante. Yo creo que eso está ya fijado, está ya canonizado, concretado. Naturalmente se están estudiando y se seguirán estudiando facetas diferentes de los autores diferentes, etc. Pero el canon, lo que se llama el canon literario, está fijado. Tan difícil es la concreción del canon posterior al 27 en la poesía española, que sé que hay un colectivo de profesores especialistas en poesía contemporánea que han hecho un acuerdo entre ellos para estudiar conjuntamente e intentar fijar el canon. Entre ellos están profesores italianos, profesores daneses, franceses y españoles, por supuesto, intentando eso, fijar por qué caminos discurre y cuáles son los hitos más fundamentales de ese recorrido. Bueno, naturalmente la perspectiva es pequeña porque está cerca, ¿no? Pero no ha ocurrido eso en otros momentos, no ha ocurrido eso en otros momentos con la poesía. Y es porque es, afortunadamente, creo yo, muy diversa, muy contrastada, incluso muy contradictoria en sus diferentes caminos. Y cuando yo por algunas circunstancias tuve que intentar ordenar los cánones de la poesía española en Málaga contemporánea, e intenté fijar un poco cuáles eran las personas claves que fueron estructurando un concepto de la cultura y de la creación generoso, amplio, fértil y desde luego antidictatorial en los años 60 y tantos, 70, en Málaga. Me fijé fundamentalmente, creía yo, que fundamentalmente
había tres figuras claves para el desarrollo de la cultura del siglo XX en Málaga, claro, superando, repito, lo del 27. Y esas tres figuras, una era Rafael Pérez Estrada, otra era Enrique Brimban en el mundo del arte, de la pintura, y otra era Miguel Romero Esteu. Tres referencias muy diversas, muy diferentes también, pero clave para el desarrollo de la cultura y de la creación en Málaga. Y yo creo que ahora, sin duda alguna, después de este libro, hay que considerar la posibilidad de que los personajes claves también estuvieron en eso que se ha llamado la antología del túnel o el grupo del túnel, y que esta antología recoge. La actitud de Merlo, de Spinoza, de Compián, de Ceiles, y juntamente a ellos la actitud y la poesía de José Infante, que en ese momento de poesía atravilaria, desordenada, casi cruenta, de respuesta tremenda ante la injusticia, torpezas, etcétera, de la dictadura. Hay como una germinación de libertad en sus cabezas y en sus corazones. Y ese grupo, con José Infante, significan eso frente a la sequedad, frente al desierto, el palmeral y el oasis, ¿no? De algo conseguido, no, de algo en lucha y dificultoso y combativo y tremendo y difícil de enunciar y fijar, pero vivo, protestario. Y no era fácil esa actitud. No era fácil esa actitud. Hay alguno de ese grupo que es un activista político, partidario, de partido, de clandestinidad. Pero otros están luchando en lo que creen que deben de luchar, que es en la palabra, en el lenguaje, en la creación, en la poesía, en la literatura, en el arte. Y ese grupo, que tiene al principio muchas dificultades para publicar, incluyo a José Infante, porque siente ese mismo espíritu de lucha, pero hay una diferencia fundamental con respecto a los otros cuatro. Creo que es fundamental, aunque sea una cosa meramente circunstancial y que para él mismo no tiene ahora importancia, ni tampoco para su poesía, espléndida, ¿verdad?, en su desarrollo, que es que en 1970, cuando los otros tenían dificultades para publicar y pequeños cuadernos, pequeñas colecciones que ellos mismos creaban, etcétera, etcétera, con Herejía y no, José Infante consigue el premio más prestigioso de poesía que hay en España, el premio Adonais. Y por tanto, desde el primer momento, él es un hombre reconocido, su poesía es reconocida, es protestataria, sí, está en el ámbito de lo que he dicho de los demás, también, pero hay esa diferencia, circunstancial, repito, para el desarrollo de su poesía, pero importante en ese momento. A ese sí se le reconoce, a los otros no. Y la lucha precisamente crucial de esos cuatro es que no se les reconoce, que creen que se entregan, que tienen una batalla real y sincera con el lenguaje cada día. Uno usa el sarcasmo, otro la novedad, otro el neologismo, otro la destrucción de la sintaxis. Están buscando por encontrar algo nuevo, el rompimiento del lenguaje que significaba el rompimiento con la sociedad de la dictadura. Y por tanto, y termino,
cuando se tenga que hacer el canon, la historia del arte, de la cultura, del desarrollo de la poesía en Málaga, es absolutamente imposible a partir de este momento no contar con este grupo del Túnel, que lo hicieron de verdad, de manera entregada, valiosa, sincera, verdadera, y que crearon una poesía que ahora, mirándola con la distancia, naturalmente que tiene defectos, naturalmente que no están al día de nuestros gustos de hoy, naturalmente. Pero había que ver la poesía que se hacía por ahí y la poesía que estaban haciendo estos jóvenes, para saber qué fuerza tenían, qué convicciones tenían. Y estoy hablando no de convicciones políticas, que también algunos lo tenían, sino de convicciones literarias, artísticas, creadoras, que es lo más importante. De manera que me alegro mucho de presentarles a ustedes, que han venido tan generosamente esta tarde, un libro como este. Y tengo naturalmente en nombre del Toro Celeste que agradecer muy profundamente, una vez más, a la Fundación Unicaja que nos acoge y que nos ayuda. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta tarde con tanto calorcito. Y muchísimas gracias a Rafael, que ya me ha desbrozado el camino con el canon del siglo XX. Muchas gracias, Rafael, también. Yo me gustaría empezar por el año 1970. 1970 es probablemente un año fundamental en la poesía española contemporánea, porque va a iniciarse un giro completo y absoluto. Se publica entonces una antología que ya se ha convertido en mítica, 9 novísimos poetas españoles, de José María Castellet. ¿Qué tiene esta antología para que haya quedado ahí en el canon, como dice Rafael? Algo muy importante, y es certificar la herida de muerte de la poesía social. Hasta entonces, la poesía mayoritaria había sido la poesía social. En los años 60 ya comienzan muchos poetas a buscar nuevos caminos, pero todo no se concretará hasta el año 1970 con la publicación de esta antología, 9 novísimos poetas españoles. Y es que la poesía social en los años 70 ya no tiene mucho sentido de ser, porque la poesía social es una poesía de protesta social. Y el año 70 ya ha cambiado muchas cosas en España. No políticamente, pero sí ha cambiado económicamente y ha cambiado también socialmente. Y si cambia la economía, va cambiando también imperceptiblemente la cultura. En los años 70 ya se ha dado lo que se llamó entonces el famoso milagro español. La clase media por fin se refuerza. La economía ha cambiado y la poesía también tiene que cambiar. Ya no vale esa poesía social, hacen falta otra manera de acercarse al hecho poético. Y esta antología tiene importante, sobre todo, que se convierte en el crisol, en el momento en que se funde toda esta novedad. Decía que no ocurre de repente, por supuesto. En los años 60 hay un poeta fundamental que también está en el canon, Jaime Gil de Viedma. Gil de Viedma es poeta social, depende de cómo se lo mire, pero Jaime Gil de Viedma ya ha comenzado a andar, ha comenzado a hacer cosas nuevas. ¿Y qué es lo que tiene fundamentalmente de nuevo estos poetas del 70? Sobre todo, el enriquecimiento del lenguaje. Y no solo el enriquecimiento, sino, como bien decía Rafael, también su cuestionamiento. Comienzan a preguntarse los poetas, ¿de verdad el lenguaje sirve para expresar lo que queremos? ¿De verdad todo el mundo entiende exactamente lo mismo? Y eso lleva a algo más, a la metapoesía, a que dentro de la poesía se habla sobre la poesía. Ya veremos cómo algunos de los poetas del túnel también se cuestionan esto. ¿Y qué ocurre entonces en Málaga en los años 70? En Málaga hay, ya lo ha dicho antes Rafael, unas figuras que son fundamentales. Está también Alfonso Canales. Alfonso Canales es un poeta que
suele ponerse siempre entre los poetas del 50, pero yo diría que está más cerca de los poetas del 60. Es un poeta que ya ha comenzado a andar, nunca ha sido un poeta social. En Andalucía y tampoco en Málaga hay poetas sociales. No sabemos por qué. Si nosotros miramos la nómina de los poetas sociales, vemos que casi no hay andaluz y, por supuesto, tampoco hay malagueños. ¿Es que no había concienciación política en Málaga? ¿No había concienciación política en Andalucía? Por supuesto que sí, pero los poetas siguen otros caminos. Al fondo está la famosa revista Cántico y el grupo de Cántico. Decía que Alfonso Canales ya ha comenzado ese proceso, pero hay 3 nombres que son fundamentales. Yo añado uno a los dos que había dicho antes Rafael. Está Rafael Pérez Estrada, está Miguel Romero Esteo, es cierto, pero también está Rafael Ballesteros. Esos son, creo yo, los 3 nombres fundamentales de finales de los 60 en Málaga. Son 3 poetas muy distintos. Cada uno tiene su poética particular y su manera de acercarse a la poesía, es verdad. Pero tienen en común los 3 algo fundamental, y es el afán de provocación, de romper, de buscar. No son 3 poetas como Daticio, que siguen lo que todo el mundo hace, todo lo contrario, se enfrentan. Ellos, de alguna manera, son también los poetas del 70, son poetas que van buscando algo nuevo. En común decía que tienen la heterodoxia, el alejarse de lo que todo el mundo hace y, por supuesto, la provocación. Rafael Ballesteros va a publicar en 1969 un libro de sonetos, Contracifra. Fijaos, un libro de sonetos. El soneto es probablemente la estrofa española más conocida, la más conservadora, la más clásica. Sin embargo, Rafael Ballesteros hace unos sonetos que tienen absolutamente nada que ver con el soneto clásico. Reescribe, reinventa el soneto. Y esa reinvención del soneto va a llegar también a los poetas más jóvenes. Rafael Pérez Estrada va a hacer que los géneros literarios tradicionales se rompan. Él escribe poesía, sí, pero es prosa poética, es poesía en prosa. Yo diría que en realidad se ha adelantado a su tiempo y lo que él hace son microrrelatos líricos. Si nosotros leemos mucho de sus poemas, son pequeñas historias, lo que hoy conocemos como microrrelatos. Fijaos cómo los 3, tanto Ballesteros como Pérez Estrada, como Miguel Romero Esteo, van a ir rompiendo. Miguel Romero Esteo va a someter al lenguaje, lo manipula y crea un nuevo lenguaje. En alguna de sus obras de teatro los personajes hablan una lengua que no entendemos. O sea que él es capaz de crear ese lenguaje nuevo. Y luego también hablaba Rafael Ballesteros, José Infante. José Infante es más joven, pero en 1971 gana el premio Donay. Entonces el premio Donay era probablemente el premio de mayor prestigio entre los jóvenes. Es el año 1971. Si tuviéramos que sintetizar, resumir qué es lo que tienen en común todos estos poetas malagueños, es precisamente el de la libertad creativa. Y eso es lo que van a dar a los poetas que les siguen. Y llegamos ya al grupo 9. Málaga, en los años 70, es una ciudad provinciana, es una ciudad gris, pero sí hay gente joven que ya ha comenzado a moverse y a buscar nuevos caminos. Hay un grupo de jóvenes artistas donde hay poetas, hay escritores, pero también hay músicos, pintores, y deciden formar un grupo, lo que ellos llamaron el grupo 9. El grupo 9 recibe su nombre de una canción de los Beatles, una canción que se llamaba Revolución 9. Una canción muy larga, para lo que normalmente son las canciones pop, las canciones modernas, y muy difícil de oír, muy experimental. Y esa canción experimental es lo que a ellos les llama la atención y la cogen como símbolo de lo que ellos quieren hacer, experimentar. Cada uno con lo que juegan. Los poetas van a experimentar con el lenguaje y con eso conectamos con los poetas del 70. En este grupo 9 entran y salen artistas, poetas constantemente, pero hay 4 nombres fundamentales, que son Fernando Merlo, Javier Espinosa, Francisco Cumpián y Juan Ceiles. Estos 4 poetas del grupo 9 son los que luego van a formar parte de lo que hemos querido llamar la generación del túnel o la antología del túnel. Todos ellos van a oponerse al poder establecido.
Pensad que son los años 70, los años finales de la dictadura. Años muy combativos, años muy apasionantes, pero también años muy difíciles. ¿Qué tienen en común todos ellos? Sobre todo la actitud de rebeldía que tienen y su afán de provocación. Ellos quieren provocar. ¿Provocar a quién? A todo el mundo, a todo el establishment, sea político, sea social o sea literario. No son poetas sociales, son poetas experimentales, pero sí tienen una clarísima concienciación social y política. Eso es lo que van a heredar de sus antecesores, precisamente la libertad creativa. Si hay algo que los poetas anteriores, los más jóvenes, Rafael Ballesteros, Miguel Romero Esteo o Rafael Pérez Estrada, han dado a estos poetas jóvenes, quizás sin saberlo, más allá de su propia obra, es esa capacidad que van a tener, esa libertad creativa, de decir, vamos a romper, vamos a crear algo nuevo. Y eso es lo que van a heredar. Por eso son tan importantes esos poetas de los años 60. Y decía que hemos llamado a este grupo la generación del túnel. ¿Qué tienen estos 4 poetas en común para que formen parte, todos ellos, de una misma generación? Sobre todo, el gusto por el experimentalismo neovanguardista. Ellos quieren experimentar con el lenguaje. El lenguaje se les ha quedado corto. Normalmente el lenguaje poético siempre es distinto al lenguaje normal, aunque los poetas sociales utilizaran el lenguaje cotidiano. Pero ellos quieren llegar un poco más allá. Y además de eso, tienen en común su afán, lo decíamos antes, de provocar. Pero provocar, sobre todo, socialmente y sexualmente, antes que políticamente, aunque algunos de ellos estuvieran concienciados políticamente. Si vemos los poetas desde el punto de vista estrictamente literario, diríamos que lo que tienen en común es la sintaxis descoyuntada. La sintaxis normal no les sirve, el mundo ha cambiado mucho y la única manera de representar esa ruptura sería con la sintaxis. O bien la ausencia de signos de puntuación e incluso de acentuación. ¿Por qué hacen esto? Una manera de provocar. En el colegio, en la escuela, en el instituto, en la universidad obligan a puntuar, a poner coma, a poner acento y dicen ellos no. Porque además de esta manera consiguen que su obra tenga múltiples lecturas. Muchas veces las comas, los puntos nos ayudan, nos paran la frase. Si tú no pones nada, depende de dónde corte, depende de dónde siga, una frase significa una cosa o la contraria. Y eso es lo que ellos quieren experimentar. O bien utilizan de forma expresiva las letras mayúsculas y nos encontramos en un poema con palabras o versos enteros escritos en mayúsculas. O bien utilizan la tipografía no de manera convencional, con lo que casi sin darse cuenta se van acercando cada vez más a la poesía visual. La poesía no solamente hay que leerla, sino que también verla, ver cómo están distribuidas las palabras en el blanco de la página. Y tienen en común también el gusto por la metapoesía, o sea, el gusto por escribir poesía hablando de poesía. Y eso es peligroso. El mismo Fernando Merlo diría en uno de sus poemas algo así como: si estoy escribiendo poesía sobre la poesía, es que no tengo muchas cosas que decir. Puede ser una lectura, pero hay muchas otras lecturas, claro está. Porque la poesía sí hay que indagar, reflexionar sobre ella, y se puede reflexionar, indagar perfectamente en el mismo poema. ¿Y por qué lo hemos llamado generación del túnel? Ya se decía aquí antes, por su valor simbólico. Vosotros sabéis, la mayoría sabéis, que Fernando Merlo tuvo un bar al que llamó El Túnel, allí en calle Granada. Y ese túnel luego se convirtió en una tienda de cerámica. Allí murió Fernando Merlo y el túnel también tiene ese valor simbólico. Es un lugar oscuro, difícil, cerrado, pero siempre hay una luz allí al final. Todos estos poetas tuvieron que cruzar ese túnel simbólico para llegar a otro sitio. No sabemos si mejor o peor. ¿Y por qué son una generación? Tienen todos esos puntos en común, es cierto, pero también hay más. En principio, son un grupo de amigos. Todos ellos se conocen, tienen 19, 20, 21 años. Entre el mayor y el más pequeño hay una diferencia apenas de 5 años. Hacen publicaciones conjuntas, algo que es fundamental cuando hablamos de generación, y están interesados por todo, no solamente, y hablo ya de los 4, no solamente de la generación del grupo 9, sino de los 4 de la generación del túnel.
son poetas, pero todos ellos tienen otros intereses. Se acercan a la música. Javier Espinosa tuvo un grupo de música, un poema de Merlo apareció en un disco muy conocido entonces de poetas andaluces, donde también había un poema de Rafael Ballesteros y creo que de José Infante. Les interesa la pintura, o sea, no son artistas que se dediquen solamente a una cosa y nada más, sino que se abren. Música, teatro o la impresión. Francisco Cumpián, que está también por aquí, llegará a ser un maestro impresor, o bien Juan Ceile se va a dedicar a las artes plásticas. De entre todas las colecciones de conjunto donde ellos publican de forma conjunta, quizá la más generacional, aunque sea una publicación muy local, es la de Abén Humeya. Abén Humeya fue creada por Javier Espinosa y alude a ese andaluz, árabe andaluz, que se rebeló. Javier Espinosa tenía una concepción muy especial o muy particular de lo que era Andalucía. Publican casi todos ellos allí y además, desde hace no mucho tiempo, las obras de los cuatro han aparecido en la misma colección de la generación del 27. No sé si ha sido casualidad o no, pero empezó con la obra de Merlo y Espinosa, prácticamente la obra completa de los dos, luego ha seguido con la obra de Paco Cumpián, completa hasta ese momento, y con la obra de Juan Ceile. O sea que nosotros cogemos esa colección de la generación del 27, vemos que los cuatro también están publicados ahí, una colección además preciosa. Si ya hablamos de lo que es estrictamente los poetas que pertenecen a la generación del túnel, yo diría que hay dos ejes distintos. De un lado están Merlo y Juan Ceiles, que tienen muchas cosas en común. Del otro lado, Javier Espinosa y Paco Cumpián, que tienen otras cosas en común, aunque los cuatro sean absolutamente distintos. Si hablamos de Merlo y Juan Ceiles, ambos les interesa la provocación, esos a los cuatro, pero ellos dos en especial. Ambos están muy preocupados por el lenguaje. Eso quizás sea lo que más los une. Ninguno de los dos está convencido de que el lenguaje de verdad sea capaz de expresarlo todo. Y los dos lo van a cuestionar, los dos lo van a estudiar, los dos van a intentar sacar chispas de ese lenguaje. Por lo tanto, van a ir acercándose cada vez más a la experimentación neovanguardista. Pero esto tiene un pequeño problema, y es el cristicismo. Ambos van a llevar su poesía a ser cada vez más difícil. Fernando Merlo es consciente de ello, de que su poesía es cada vez más difícil y exige más del lector. Y Juan Ceile también es perfectamente consciente de ello. Pero ambos tienen la suficiente fortaleza y la suficiente seguridad como para exigirles al lector. El lector no se puede acercar a su obra tranquilamente. Tiene que ser parte activa y poner un montón de cosas. Por lo tanto, ambos van siempre más allá. Fernando Merlo, su obra completa, se ha reunido en un título, Escatófago, un título muy, muy especial, porque ya hay 3 ediciones en 3 editoriales distintas. Que un libro de poesía, en los tiempos que corren, se venda una edición, ya tiene mérito, pero que haya 3 ediciones distintas no es tan fácil como parece. Y ya hay 3 ediciones distintas de Escatófago. Ahí se reúnen su obra completa, él dejó de escribir muy pronto y se dedicó a reescribirla, más sus 2 últimos poemas. 2 poemas que escribió cuando ya había dado por finalizada su obra. Su lucha con el lenguaje y con la poesía fue tan fuerte, fue tan agotadora, que llegó un momento en que él dijo, ya no puedo más, hasta aquí he llegado. Pero siguió y escribió 2 poemas más. Uno de ellos es quizás su poema más conocido, A sus venas. Hace unos años la editorial Visor, una de las editoriales fundamentales de poesía, quiso celebrar su 500 número, me parece que era, haciendo una antología de poesía del siglo XX. Pero para que fuera una antología lo más especial posible, lo que pidieron fue a críticos de España que eligieran cada uno de ellos el poema que más les había sorprendido, afectado, interesado de todo el siglo XX. Fijaos, un compromiso muy fuerte. El siglo XX es el siglo
de Juan Ramón Jiménez, de Vicente Alexandre, de Federico García Lorca, de Rafael Alberti. Elegir un solo poema de todo el siglo XX es muy, muy complicado. Pues Víctor Infante, un crítico, eligió como poema que más le había impactado precisamente el soneto a sus venas. Por algo será, ¿eh? Muchos de vosotros lo conocéis. Es un soneto que funciona magníficamente bien y funciona además como un puñetazo en pleno rostro. El viaje que hace Fernando Merlo desde que comienza a escribir hasta que da por terminada su obra, yo creo que se puede sintetizar perfectamente en dos poemas suyos. El primer poema del libro y el último poema antes de los dos finales. Fijaos lo que dice el primer poema muy, muy cortito. Se llama Trofeos. Porque yo soy poeta, incluso cagando, quiero dar, os doy una poca de mierda. No hay mayor provocación. Tú empiezas a leer el libro y esto es lo que te encuentras. ¿Qué es lo que vendrá después? Fijaos la lucha de Fernando con la poesía. Pero si vamos al último poema, página 82. El último poema, que se llama precisamente Epílogo. Voy a leer más que la parte final porque es muy largo. Quien nada tiene que decir, habla del verso. Comienzo a preguntarme qué tengo que decir. Estoy muerto, cansado, repudiado, consumido. Ese es el último verso del libro. Desde aquel primero hasta este último se puede ver perfectamente ese doloroso viaje que hace Fernando Merlo. Hay otro poema que se llama Aclaraciones, que es muy interesante porque es el poema que él utilizaba para explicar lo que estaba haciendo. Cuando él ya había terminado de escribir y lo que hacía era corregir, repasar lo que llamaba su obra completa, él decía, se llama el poema Aclaraciones, todo tiene un significado, todo ha sido meticulosamente preparado para la gran hora, todo está roto a la perfección. Y de esa manera explicaba él su poesía. Todo está roto a la perfección. Él ha ido rompiendo el lenguaje hasta conseguir el final. Sabemos que si luego escribió otros dos sonetos, aquello no fue el final exactamente de su poesía. Si hubiera seguido viviendo, probablemente hubiera escrito muchísimo más. Ya no podemos saber hacia dónde nos hubiera llevado. Decía que Juan Ceile también participa de esta misma ansia de provocación y también de jugar y de cuestionar el lenguaje. El primer libro que publicó Juan Ceile lo hizo precisamente con Fernando Merlo. Eran ambos los dos muy, muy jóvenes. Pero quizá el libro más definitorio de Juan sea Cruzando Casmadán. Cruzando Casmadán también se ha publicado en la generación del 27. Y él cuestiona el lenguaje exactamente como hacen los poetas del 70. Le da, y esto quizá es lo más original, lo que lo diferencia de los demás, una gran importancia al visualismo. Él es artista plástico y como artista plástico sabe perfectamente la importancia que tiene el distribuir los versos, las palabras, dentro del blanco de la página. Por lo tanto, su poesía en muchísimas ocasiones no se puede leer, hay que verla también. El gusto por el experimentalismo, le pasa como a Fernando Merlo, lo lleva también al cristicismo. Tanto que podríamos decir que Juan Ceile es capaz de crear un nuevo código lingüístico y que exige al lector que ese código lingüístico nuevo que él ha creado llegue a entenderlo para poder adentrarse en su obra. Y, por tanto, cuestiona todas las bases sobre las que se asienta la sociedad actual. Porque para muchos poetas el lenguaje, la lengua, es también dominio del poder. Y hay que luchar contra el lenguaje si se quiere luchar contra el poder. De Juan Ceile hay un poema que es metapoético. Decíamos que esa es una de las características de la poesía de los 70, hablar de la poesía.
Se llama, la poesía, bueno, se llama, no tiene título, pero es el primer verso, la poesía es un pinchazo. La poesía es un pinchazo en el talón de aguijón de abeja. Un poema es una abeja a la vez y un pez que navega. Aquí hay toda una concepción de lo que es la poesía y de que la poesía debe doler. Es un pinchazo de un aguijón. O bien, otro poema que a mí me gusta especialmente, porque yo creo que define perfectamente al personaje poético y define muy bien la búsqueda que Juan Ceile y la lucha que Juan Ceile tiene con el lenguaje. Se llama Ocurrencias de Malevi. Aquí lo que hace es utilizar casi como los típicos aforismos andaluces o de Séneca. Considerando mis continuos compromisos, soy un poeta promiscuo. Tampoco doy mi fidelidad a ninguna vocación. Soy un suicida permanente. Aspiro a derramarme en la diversidad. El fracaso es garantía de vitalidad. Mi obra está en el camino. No pienso llegar a ningún sitio. No hay mejor declaración de intenciones que esos dos últimos versos de Juan Ceile. Espinosa y Cumpián es otro eje distinto. Ninguno de los dos llega tan lejos en el cuestionamiento del lenguaje. No les interesa, no por nada, no les interesa. Los dos creen de verdad que el lenguaje es capaz de reflejar lo que ellos quieren decir. Pero comparten ellos la provocación, aunque su cuestionamiento sea más epidérmico. Sobre todo, el cuestionamiento lo hacen rompiendo las convenciones ortográficas. De Espinosa, la obra completa se reunió también en la colección del 27 en un libro que se llamó Entre el Tigris y el Éufrates. Ahí está prácticamente su obra completa. Y si tuviéramos que definirla, que sintetizarla, diríamos que lo que la define mejor es la provocación. Provocación social, pero también provocación sexual. Espinosa está muy influido por la poesía arábigo-andaluza. En los años 80, la poesía arábigo-andaluza apenas era conocida por el gran público. Sin embargo, a partir de entonces, son muchas las instituciones que se dedican a ponerlas en valor, porque una poesía excepcional, y van a publicarse desde la propia revista Litoral, aquí en Málaga, hasta muchas otras publicaciones desde Madrid o desde Sevilla, van a publicarse un montón de libros de poesía arábigo-andaluza que de alguna manera va a abrir una nueva ventana a muchos poetas, entre ellos a Javier Espinosa. Y también va a actualizar la poesía arábigo-andaluza a través de la obra de Villena. Villena tiene un libro que yo creo que es fundamental, está publicado a finales de los 70, en el año 79, si no recuerdo mal, que se llamó Ímnica. Ímnica hoy es un libro que se ha convertido en un libro mítico porque es la primera vez donde se expresa el deseo homosexual abiertamente y sin ningún sentimiento de culpa. Y eso es lo que va a tomar también Javier Espinosa. Javier Espinosa, su poesía va a estar luchando entre dos polos. Por un lado, el anhelo de belleza, y ahí Espinosa era muy exquisito, pero de otro lado vive en la más absoluta marginación, anhelo de belleza frente a marginación. De alguna manera, lo que está haciendo es vivir la cernudiana manera de la realidad y el deseo, entre la realidad y el deseo. Voy a leer de Espinosa dos poemas muy breves, para que se vea la diferencia entre uno y otro. Uno se llama Elecciones. Si nosotros leemos un poema titulado Elecciones, esperamos toda una doctrina acerca de la democracia, del valor de la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Espinosa ni muchísimo menos. Él era, por lo menos por dentro, un auténtico aristócrata. Su poema dice: Elecciones. Los príncipes no votan. Se echan en el césped o bajo una palmera.
veis cómo provoca perfectamente. Esto está escrito en un momento en que en toda España hay un fervor democrático, porque la democracia casi acaba de llegar, es algo completamente nuevo. Fijaos cómo aristocráticamente él se aparta. O bien, un poema también muy pequeñito, que hoy yo creo que casi ningún poeta se atrevería a publicar, y mucho menos a leer en voz alta. Yo lo voy a leer aquí. ¿Son dioses? Pregunto. Y veo a los muchachos atravesar la puerta del colegio. Este poema es un poema que tiene detrás toda una tradición en la poesía clásica grecolatina. Sin embargo, hoy podría ser leído como una provocación. También lo era en el momento en el que fue escrito. Y terminamos con Paco Cumpián, que nos acompaña también aquí. La obra de Paco Cumpián se ha publicado también por el 27 con el título de La esquina dorada. Ahí está prácticamente toda su obra hasta el año 2006. Paco Cumpián, además de poeta, es maestro impresor. Hay un precioso documental que habla de toda su obra. Paco Cumpián es un poeta raro, entre comillas, porque era publicado siempre, como maestro impresor que es, en ediciones muy cuidadas, muy bien hechas, magníficamente hechas, pero que no han tenido una difusión mayoritaria, al ser una poesía editada aquí. Eso ha hecho que quizá le ha costado más trabajo el ser reconocido a nivel nacional. Sin embargo, él ha preferido cuidar siempre mucho sus ediciones. Y su poética está basada en la provocación, pero una forma de provocación distinta a la de Espinosa, porque es, creo yo, heredera de ese espíritu estudiantil libertario de mayo del 68, ese espíritu adolescente casi. Él utiliza muy bien, yo creo que mejor que ninguno de ellos, el vocabulario vulgar. Ya lo hacía, lo hemos visto, Fernando Merlo. Pero Fernando Merlo lo hace como se ha hecho casi siempre en toda la tradición clásica de Quevedo, en poemas más o menos críticos, más o menos humorísticos. Sin embargo, Paco Cumpián utiliza esos vulgarismos en poemas de contenido grave, de contenido serio. Hay un poema de amor que a mí personalmente me gusta muchísimo, donde utiliza todo este vocabulario vulgar, pero está lleno de una enorme frescura. Pero además de eso, conforme va pasando el tiempo, la poesía de Cumpián se va llenando de reflexiones metafísicas, reflexiones filosóficas, donde, como en todo gran poeta, la memoria y el recuerdo son protagonistas. Si yo tuviera que decir las cualidades fundamentales de la poesía de Cumpián, diría que es una poesía directa y verdadera. Y eso no es fácil. Que sea la poesía directa puede parecerlo, que no lo es, pero que sea verdadera es todavía más complicado. Hay muchísimos poetas donde la impostura se les ve desde el primer verso, y eso jamás lo verás en Cumpián. No hay impostura ninguna, sino verdad. De él quiero leer también dos poemas porque refleja muy bien. Un poema también metapoético, para que veamos cómo los cuatro poetas en algún momento han reflexionado sobre la poesía, y otro porque es una reflexión que a mí también personalmente me gusta mucho. El poema reflexivo, que tiene un final estupendo, fijaos los dos versos finales. Muchas veces un buen poema se ve al final, en los versos últimos. Por olvidar aquella que fuera mi ventura, monté un caballo blanco de enloquecidas crines. En alcohol desperté de tan extraño viaje y con él me perdí hasta olvidarlo todo. Ahora resucito, abstemio, malparado, y me enfrento a la prueba más difícil de todas, la vida imperturbable y la muerte certera. No puede haber final mejor. O bien, este poema metapoético, que también lo define muy, muy bien. Regalo mi tiempo a la poesía con palabras que no abarcan su sentido. Pues también breve, pero que refleja la poética de Cumpián perfectamente. Si tuviéramos que decir qué tienen en común, qué es lo que une, qué argamasa hay detrás de estos cuatro poetas, yo diría que una de ellas es, ya haciendo una síntesis,
La experimentación neovanguardista, los cuatro experimentan con el lenguaje y siempre llegan más allá. El cuestionamiento del lenguaje, que es algo anterior y que viene desde los años 70, pero eso unido con el malestar existencial. Normalmente la poesía neovanguardista suele ser más light. Sin embargo, ellos hacen una poesía neovanguardista honda, profunda, y eso los distingue de los demás. Y además un tipo de poesía que ha ido evolucionando a través del tiempo. La obra de Fernando Menlo y de Javier Espinosa ya está cerrada, claro. Pero la obra tanto de Cumpián como de Juan Ceile, que está todavía abierta, se ha ido enriqueciendo muchísimo. Se enriquecieron con los años 80. Los años 80 son probablemente unos años estupendos, magníficos para la poesía española, y ellos lo reflejan en su obra. Y además, algo que yo creo que es esencial en todo artista y también, claro, en todo poeta, es que su obra es un espejo nítido de la sociedad española de la época. Y eso es, creo yo, lo fundamental en cualquier arte. El que se convierta en espejo donde la sociedad se vea perfectamente reflejada, con sus luces y sus sombras. Ahora estamos acostumbrados, por lo políticamente correcto, en que todo tiene que aparecer inmaculado, limpio, sin una sola sombra. La vida no es así. Y si la literatura tiene algún valor, precisamente es ese, el señalarnos las sombras que todos tenemos. Y yo creo que eso se ve perfectamente en estos cuatro poetas que forman la generación del túnel. Muchas gracias. Y ahora para ya terminar, yo creo que podríamos terminar de la forma mejor posible, y oyendo una pequeña selección de poemas de cada uno de los cuatro poetas. Juan Ceile y Paco Cumpián van a leer cada uno los poemas de su obra. De Fernando Merlo lo va a leer el poeta José Infante, que hoy nos acompaña.